Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, protagonizaron una noche que quedó marcada por un gesto inesperado y profundamente emotivo. Lo que comenzó como una simple cena en un lugar privado, terminó siendo una de las escenas más comentadas del año. Kerem le entregó a Hande una caja especial. Y lo que había dentro provocó lágrimas y un silencio absoluto en la sala. La cena fue organizada en un lujoso jardín interior de un hotel boutique en Estambul. Todo estaba cuidadosamente preparado, velas, flores blancas y una mesa reservada solo para ellos. Kerem había llegado antes, visiblemente nervioso. Vestido de forma elegante pero sencilla, su expresión mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando Hande llegó, vestida con un sencillo vestido beige, su sonrisa iluminó el lugar. La cena transcurrió entre risas, recuerdos y miradas largas. Según testigos, ambos parecían estar en una burbuja, ajenos al mundo exterior. Pero el momento clave llegó cuando Kerem pidió un instante de silencio. Se levantó, fue hacia una esquina del jardín y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul. Hande, hay cosas que nunca pude decirte con palabras. Pero quizá esto hable por mí, dijo Kerem, mientras le entregaba la caja. Al abrirla, Hande encontró un collar de diamantes, de diseño único, cuyo valor se estima en varios millones de dólares. Pero lo que más la conmovía no era el valor monetario, sino el dije que colgaba del centro, una pequeña luna entrelazada con una estrella, una referencia directa a una frase que Kerem solía decirle cuando estaban juntos. Tú eres mi luna y mi estrella. Hande, al ver el collar, no pudo contener las lágrimas. No puedo creer que recuerdes esto. Pensé que lo habías olvidado, susurró con la voz entrecortada. Kerem tomó su mano y respondió, nunca te olvidé, Hande. Nunca dejaste de estar aquí, señaló su corazón. El ambiente se volvió mágico. Los demás presentes en el restaurante se alejaron discretamente, respetando la intimidad del momento. Lo que había comenzado como una cena entre dos exparejas, terminó siendo un reencuentro lleno de emociones, con promesas implícitas en cada gesto, en cada palabra no dicha. Una fuente cercana a Hande declaró posteriormente, ella no esperaba ese gesto. Pensaba que todo había quedado atrás. Pero ese collar fue mucho más que un regalo. Fue un mensaje directo al corazón. Desde esa noche, los rumores sobre una reconciliación entre ambos no han dejado de circular. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, pero los gestos, las miradas y ahora este regalo, parecen hablar por sí solos. Desde esa noche, los rumores sobre una reconciliación entre ambos no han dejado de circular. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, pero los gestos, las miradas y ahora este regalo, parecen hablar por sí solos. Lo más impactante ocurrió días después, cuando Kerem fue captado saliendo del mismo hotel en el que se realizó la cena, acompañado por el mismo asistente que llevaba la caja de terciopelo azul. Las imágenes fueron difundidas por varios portales de farándula y, aunque no mostraban a Hande, la especulación se disparó. ¿Pasaron la noche juntos? Hubo una conversación más profunda tras la cena, eran las preguntas que se repetían en redes. Poco después, Hande publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro, una luna tenue reflejándose en el mar. No escribió nada, no etiquetó a nadie. Solo dejó esa imagen, que para los fans fue más que suficiente. La luna, es él, escribió una seguidora. Este post confirma que siente lo mismo, aseguró otra. Kerem, por su parte, no tardó en reaccionar. Dio like a la imagen y, unas horas más tarde, publicó una historia con una estrella fugaz cruzando el cielo, acompañada del texto, los deseos verdaderos nunca mueren.
Ese intercambio silencioso entre ambos fue interpretado como una conversación privada abierta al mundo, una especie de confesión velada para quienes sabían leer entre líneas. Un miembro del equipo de maquillaje de Ande, bajo condición de anonimato, reveló un detalle aún más íntimo: después de la cena, ella no paraba de mirar el collar. Lo tenía entre sus manos, lo acariciaba, pero no decía nada. Solo sonreía de una forma que no le veíamos desde hace mucho. Además, al día siguiente, durante un evento de moda en el que Ande era invitada especial, muchos notaron que lucía el collar debajo de una blusa de cuello cerrado. Aunque no era completamente visible, una fotografía captada por un lente agudo mostró una pequeña parte de la cadena y el contorno del dije. Para los seguidores más atentos, no hubo dudas, lo llevaba puesto, y eso hablaba más que 1000 palabras. Durante una entrevista en ese mismo evento, un periodista se atrevió a preguntarle si estaba pasando por un buen momento sentimental. Ande respondió con una leve sonrisa y dijo: a veces la vida te sorprende. A veces, lo que creía cerrado, simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver a abrirse. Las redes sociales explotaron. «Está hablando de Kerem», gritaban los titulares. Incluso antiguos compañeros de set de ambos comenzaron a reaccionar. Una actriz que trabajó con ellos en su famosa telenovela comentó en Twitter: siempre creí que su historia no había terminado. Lo que tienen es único. Mientras tanto, Kerem fue visto días después en una joyería del centro de Estambul. Algunos aseguran que estaba encargando algo especial, otros creen que solo estaba ajustando el tamaño del collar. Sea cual sea la verdad, el solo hecho de que haya vuelto a ese lugar reavivó aún más las especulaciones. Una amiga cercana a Kerem ofreció una declaración reveladora: él nunca la superó. Incluso cuando parecía que seguía con su vida, ella estaba ahí, en cada decisión. Este reencuentro no fue un impulso. Lo pensó, lo planeó y lo esperó con paciencia. Por otro lado, los fanáticos han comenzado a compartir antiguos vídeos de la pareja, recopilaciones de sus mejores momentos, entrevistas pasadas donde hablaban con ternura el uno del otro, y escenas detrás de cámaras llenas de complicidad. El hashtag con sus nombres volvió a ser tendencia, y los comentarios son unánimes: el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Aunque aún no hay confirmación oficial, el círculo cercano a ambos coincide en algo: el ambiente ha cambiado. Sus agendas han empezado a coincidir, sus caminos vuelven a cruzarse, y el lenguaje corporal habla más que cualquier comunicado. Un simple gesto, un collar con un dije simbólico, ha desencadenado una ola de emociones, recuerdos y esperanza. Y mientras los medios se llenan de teorías y los fans cruzan los dedos, Ande y Kerem continúan en silencio. Pero un silencio lleno de mensajes, de símbolos y de promesas no dichas. Porque a veces, lo que no se dice, lo que solo se siente, es lo que realmente importa. Queremos saber su opinión. ¿Crees que este regalo representa una reconciliación definitiva? ¿Ande debería darle otra oportunidad a Kerem? ¿Qué piensas de este gesto tan simbólico? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todos los detalles de esta historia que aún está lejos de terminar.